sube con el valor del pH del baño de curtición, es posible, digamos, modificar un poquito las características de los productos que se obtienen. O sea, a medida que se baja en la acidez, hay la tendencia, digamos, a conseguir cueros más o menos a los cultivos con cromo. Bueno, entonces son las suelas básicamente, digamos, ¿no? Lo que son es un cuero más resistente y se puede estirar menos, es menos flexible que el cuero curtido con cromo. Entonces, acá se suele hacer uso de lo que se llama el curtido preliminar. ¿En qué consiste el curtido preliminar? Consiste en el tratamiento de los cueros después de piquelado, ¿no es cierto? Recordemos que la última operación antes del curtido es el piquelado. Entonces, los cueros ya piquelados se someten a este proceso de precurtición con la intención de que las fibras del material, del cuero, absorban de la mejor manera el elemento curtiente, ¿no? Que como saben ustedes se obtiene de maderas que tienen esta propiedad de contener ácido tánico o tanino. Las maderas que así lo hacen, digamos, tienen alrededor de un 12% de tanino, que es el ácido o el elemento que permite transformar las pieles en cuero. Entonces, este curtido preliminar se hace en noque, ¿no? Noque o fosa de planta normalmente rectangular, de forma rectangular, y que se hallan parcialmente enterradas en el suelo, en el piso. Y pueden ser, generalmente yo lo que he visto es que son de cemento, ¿no? De hormigón. Se disponen estas cubas en series de 6, 8, 12 y se va aumentando paulatinamente la concentración de taninos de los baños de los licores curtientes. Entonces se aumenta, fíjense, desde medio grado Beaumet hasta 3 grados Beaumet, o sea que siguen siendo caldos diluidos, ¿no? Entonces, aquí en este tipo de curtición, el peso máximo de tanino que puede absorber una piel es equivalente al peso de la materia seca que contiene la piel. Esta absorción máxima se puede lograr cuando empezamos el proceso de curtición utilizando jugo diluido, ¿cierto? Y se va aumentando poco a poco la concentración de los caldos curtientes. Lo que mencionaba hace un momento y que hace referencia a la calidad, a las características del cuero obtenido por uno u otro curtido, el grado de acidez, ¿no? Y del baño influye mucho, digamos, en la calidad del producto curtido con materia vegetal. Los baños que son muy ácidos, o sea, cuando tienen el pH muy bajo, no permiten obtener cueros resistentes y rígidos, que son las suelas, digamos, ¿no? Que es el típico material que se obtiene por esta clase de curtido. Para curtir pieles con tanino, y si se pretende obtener mediante esta vía, digamos, pieles finas, digamos, que más o menos que imiten las características del cuero curtido al cromo, es necesario bajar el grado de acidez, es decir, es necesario basificar el baño, ¿no? Tanto más es la basificación cuanto más blandas querramos que sean esas pieles. También hay un tipo de cuero que se conoce como el charol, digamos, que son brillosos, ¿no? Tienen un brillo como un espejo casi. Este tipo de
pieles, ¿no? Porque es un cultivo también vegetal. Se fabrican este tipo de cueros, más bien, se fabrican utilizando pieles de buey y pieles de caballo. Y se trabaja con las costras de la máquina de dividir. ¿Por qué se llama costra, digamos? Porque ya vamos a ver después que la máquina de dividir secciona el espesor en dos partes, el lado de la napa, donde está la flor, y el resto que es el descarne. Entonces, ese material se llama costra de la máquina de dividir, ¿no? O sea, entonces se trabaja con pieles que ya han sido divididas. O sea, son pieles gruesas, pero que fueron divididas para obtener las mitades, digamos, las costras que resultan del proceso de división. Bueno, ese material, esas costras, esas mitades, se emplean para este charolado, ¿no? Puede ser en diferentes colores, generalmente es color negro o blanco, y se puede efectuar el procedimiento por el lado de la carne o por el lado de la flor, ¿no es cierto? Eso entonces se trabaja con, con la parte del que tiene la flor, pues, ¿no? La parte superior. Para curtir con este método vegetal, con materia vegetal, el curtiente que evita que se deteriore el cuero, es decir, se consigue el efecto curtiente mediante la acción del tanino o ácido tánico que se extrae, como ustedes saben, de la corteza, madera, frutos, hojas de algunos árboles como el quebracho, por ejemplo. El quebracho es una especie que abunda en la provincia cordillera del departamento, en todo el Chaco no solamente boliviano, el Chaco argentino, también el Chaco paraguayo, ¿no? Crece en forma abundante, digamos, en esa zona, digamos, que se caracteriza por baja precipitación pluvial. ¿Perdón? ¿El quebracho es el Tajío? No, no es el Tajío, es otra variedad. Es lo que yo sé, ¿no? Que no es exactamente el Tajío. Debe ser de la misma familia, entonces. Sí, de la familia del Tajío, ¿no? Parecido al Tajío, pero no precisamente el Tajío. Es parecido porque tiene hojas amarillas también el quebracho y el ¿A vos tajibo conocés? también, ¿no? Pero parecido, pero no es de la misma familia, que yo sepa. Ah, ya, puede ser. ¿Vos conocés eso? En medio ambiente, en la materia de medio ambiente nos explicó un poquito el ingeniero Efraín. Efraín, ya. Lo que vi es que hay, por ejemplo, vi harta, la otra vez en una tienda de derivados de árbol, vi justamente muchos derivados del quebracho, para enfermedades, para cortidumbre, para un montón de productos del quebracho. Por eso tenía esa duda de si era el mismo. Tiene hartos derivados de la corteza, de la cáscara. Sí. O sea, no solo el quebracho sirve, pues, ¿no? Para extraer tanino, hay otras maderas que también son ricas en tanino, pero el más conocido es el quebracho, digamos. Entonces, el tanino está compuesto por compuestos polifenólicos de fórmula compleja cuya composición y estructuras pueden variar bastante dependiendo de qué madera procede el tanino, ¿no? Entonces vuelvo a repetir que no es solamente el quebracho el que es rico en tanino, hay también otras maderas que también contienen cantidades importantes de tanino. Algunos del material curtido con materia vegetal, como la suela, por ejemplo, se comercializa por peso, por kilo. Entonces, de lo que se trata es de que absorba el material sustancias que le den peso, ¿no? Ya que a mayor peso, mayor retribución económica para el fabricante. Esa es su característica, digamos. En cambio,
Los cueros curtidos al vegetal se venden por pie cuadrado o por metro cuadrado, por superficie, ¿no? También se suelen utilizar sales de magnesio, que en este tipo de curtido forman con el tanino unas sales que se llaman tanato, ¿no? El nombre del tanino, tanato, que son de característica insoluble y favorecen el curtido final dándole peso, y también se consigue con ellos, con estos tanatos, una menor permeabilidad al agua y a una mayor fijación de los taninos. O sea que es ventajoso utilizar estas sales de magnesio. También, y lo más común, es utilizar taninos sintéticos como precurtientes. ¿Por qué? Porque tienen el tamaño de la molécula pequeña, entonces penetran antes que los taninos naturales, ¿no? Entonces es absorbido por la piel antes que más rápidamente que los taninos naturales. Por eso se lo utiliza estos taninos sintéticos como precurtiente, ¿no? Entonces, estos taninos precurtientes abren el camino para el proceso y favorecen, como dije, la penetración del curtiente que es absorbido, digamos, más fácilmente por la fibra del cuero. Por eso, frecuentemente se los utiliza como precurtiente, ¿no? ¿Y cómo obtenemos el extracto curtiente? Ya vimos algo al principio del temario del tema. Para obtener el caldo curtiente de materia vegetal, es necesario hacer algún proceso, digamos, ¿no? Lo primero que hay que hacer es moler o reducir el tamaño de la partícula para que haya una mejor absorción, ¿no? Mejor extracción. Entonces se tritura el material vegetal para aumentar su superficie y que la extracción sea más eficiente. Luego se procede a lo que es la extracción propiamente dicha. Para ello se utilizan tinas de madera, o pueden ser de acero inoxidable también. Normalmente son de forma troncocónica para facilitar la extracción del material que resulta. La extracción puede realizarse en cubas, ya sea en cubas abiertas, recipientes abiertos, o en autoclave, ¿no? En autoclave normalmente se trabaja con presiones altas, superiores a la presión atmosférica. Por lo tanto, digamos, en el autoclave se requiere o se producen temperaturas bastante elevadas, mayores a 100 grados centígrados. ¿Sí? Vamos a ver. Entonces, cuando se trabaja en las cubas abiertas, ¿no? Vamos a obtener un caldo curtiente de mejor calidad, de coloración más clara, mayor índice de pureza, medido el índice de pureza como la relación entre contenido de tanino en la solución y contenido de no tanino. Pero el rendimiento es menor que en el caso de trabajar en autoclave, porque trabajando en autoclave, al ser sometido el material a temperaturas elevadas, resulta que se disuelven no solamente los taninos, sino también todos los elementos curtientes, otros elementos más bien que no son curtientes, pero que se disuelven debido a las altas temperaturas. Bueno, hecha la extracción, ya se suele hacer una clarificación del caldo curtiente. Entonces, al salir de la extracción, estas soluciones de tanino tienen una densidad baja todavía, un 2 a 4% de concentración, y están a una temperatura elevada, sobre todo cuando se trabaja en autoclave, 80, 90 grados centígrados. Se trata de soluciones límpidas, pero a medida que se van enfriando, decantan sustancias insolubles en frío.
Si así fueran enviadas en forma directa a concentrarla, nos darían extractos que tienen alto contenido de materias insolubles y de un color intenso, llamados extractos brutos. Por lo tanto, es necesario concentrar esas soluciones para aumentar su densidad, su concentración. Entonces, esas soluciones obtenidas mediante la extracción tienen entre 10 a 15% de sólido y hay que concentrarlo por lo menos hasta que tengan un 50% de sólido. Entonces, eso se hace, ¿no es cierto?, en equipos de concentración que pueden ser de uno, en ollas simples de concentración, o se pueden utilizar evaporadores de varias etapas o efectos. También es conveniente hacerle tratamientos químicos al caldo curtiente que resulta. Para ello, ello se hace, digamos, con el objetivo de obtener propiedades diferentes en el curtiente. Y debido a que se produce una modificación con los tratamientos químicos, a través de los tratamientos químicos se logra modificar el equilibrio entre la acidez y el contenido sólido del extracto vegetal, del curtiente. ¿Qué tratamientos, por ejemplo, se pueden hacer? El extracto de castaño, por ejemplo, el castaño es una madera también que se utiliza como tiene importante contenido de tanino, ¿no es cierto? El castaño, es una madera, se somete a dulcificado o dulcificación utilizando sulfito de sodio, que ejerce una acción reductora. También se utiliza amoníaco concentrado si es que queremos modificarle el pH al tanino y mejorar también su poder de penetración. Y usamos bisulfito sódico para disminuir el color del extracto. La dulcificación permite obtener un cuero mucho más claro que el anterior, digamos, ¿no? O sea, ese es un efecto ya de haber modificado las características del caldo curtiente. La sulfitación del extracto del caldo de quebracho da soluciones solubles en agua fría. Son transparentes a temperatura ambiente y son relativamente poco astringentes. Astringente quiere decir que deshidrata, ¿no? Cohesiona la fibra. Secado, después de los tratamientos químicos hay que hacer un secado, disminuir el tenor de humedad, ¿no? Entonces esto se hace en concentradores al vacío, puede ser, digamos, para trabajar con temperaturas más bajas, para que las temperaturas altas no puedan afectar, digamos, las características del caldo curtiente. Entonces, el objetivo es quitarle la humedad, reducir la humedad hasta un tenor de alrededor de 15-20%. También se puede utilizar otros métodos como la atomización, ¿no? A través de este método se pueden conseguir muchos menores porcentajes de humedad, 4 o 6%, como dice. Seguimos. Procedimiento de curtición. Así como hemos visto en el curtido al cromo, ¿no? Que inicialmente se utilizaba solamente el curtido al cromo a 2 baños, y después la tecnología ha permitido hacerlo en un solo baño, en un método más moderno. Lo mismo que use acá, digamos, ¿no? En el curtido con materia vegetal. Entonces, la tecnología ha ido evolucionando, como vamos a ir viendo acá. El curtido lento en fosa. Antes no se utilizaban, fíjense, los tambores giratorios, ¿no? Por lo tanto, los procesos eran muy lentos, ¿no? Duraban a veces hasta un año o más.
Entonces, este tipo de curtido que se hacía en fosas, digamos, o pileta, nos permitía obtener suelas para fabricar calzado y otros tipos de usos, digamos, ¿no? Talabartería, etcétera, para fabricar maletas, etcétera. Esto se trata de un proceso de curtición muy lento, un proceso antiguo, que hoy prácticamente ha entrado en desuso. El proceso es muy largo, dura entre un año a año y medio. En estas piletas o fosas o cubas, se trataban los cueros, o sea, había piletas en las cuales permanecía el cuero, que no disponía de paleta, entonces el cuero permanecía mucho tiempo, digamos, en reposo, ¿no? Y el operario tenía que moverlo de cuando en cuando. Pero después aparecieron las piletas, que trabajan en contracorriente, ¿no? Es de circulación del caldo curtiente a reflujo. Los primeros sistemas de este tipo de curtición consistían en colocar las pieles desencaladas, no completamente desencaladas, en estas piletas, y se iba agregando capas alternas de tanino. Es decir, se iban apilando en estas fosas, alternando capas de tanino y piel, y agregándole agua. Se la dejaba durante un cierto tiempo, y cada cierto tiempo se le iba dando vuelta y pasando de una fosa a otra para darle un movimiento a las pieles. Este tipo de curtido hacía de que el tanino tarde mucho tiempo en atravesar de lado a lado el cuero. Entonces lo que se procesaba, el material que se curtía, se trataba de cuero entero, pelado, apelambrado, lavado, sin desencalar, y por lo tanto, digamos, al no ser desencalado, tenían un pH elevado, y por lo tanto los taninos tenían muchos problemas para poder atravesar de lado a lado el espesor del cuero. El consumo de tanino en estos casos, digamos, solía ser de 3 kilos de tanino por cada kilo de piel en tripa, y el rendimiento en cuero del orden de 55%. Ya sabemos que son las pieles en tripa, ¿no? También se solía proceder de la siguiente manera. Las pieles eran colgadas sobre bastidores oscilantes en una serie de cubas conteniendo caldo curtiente de tanino, cada vez más concentrado, que son los licores tánicos, ¿no? Los licores curtientes. Después de algunas semanas, las pieles eran transferidas a otra sección donde se la sumergía en cubas de mayor dimensión y se añadían licores más concentrados. Cada semana, digamos, se añade más tanino al licor hasta que las pieles hayan absorbido la cantidad suficiente para completar el curtido. Las últimas etapas se solían acelerar, digamos, utilizando licores calientes. Los cueros flexibles destinados a correas, maletas, tapicería o arneses deben ser curtidos con menos cantidad de productos vegetales que los que son destinados para suelas de zapatos, por ejemplo, ¿no? O sea, lo mismo, digamos, mientras menos materia curtiente se utiliza, nos permite obtener una calidad del cuero ligeramente superior, digamos, ¿no? Curticiones aceleradas, utilizando soluciones más concentradas. En los sistemas modernos de curtición vegetal ya no se utiliza lo que hemos descrito anteriormente, el
las pieles se curtían 100% en cubas o fosas, ¿no es cierto? Sino que después se fueron utilizando sistemas mixtos, digamos. Se hacía una precurtición en fosa y después se entraba con caldos más curtientes en fulones. Y eso es más o menos lo que vamos a ver ahorita. Este procedimiento que se describe ahora, se halla todavía en completo uso, ¿no? Actualmente. Se aplica la conocida regla del curtidor, que indica que el curtido inicial para el curtido inicial debe emplearse líquidos curtientes ligeros, poco concentrados y agotados, o sea que ya han sido utilizados. Mientras que el curtido final se hace utilizando caldos curtientes nuevos y más concentrados. Entonces, esto es posible hacerlo utilizando el sistema de contracorriente. Entonces, en este método se utilizan fosas o piletas, ¿no? Para lograr la precurtición o penetración del tanino en la piel. Y luego se termina el curtido en tambores giratorios, utilizando ya jugos más concentrados. De esa manera se puede reducir en forma muy importante el tiempo, digamos, utilizado en el curtido. Por ejemplo, un ejemplo, digamos, es de iniciar una precurtición en fosa utilizando baños ligeros, poco concentrados, desde medio hasta 1 grado Boumet, durante unas 24 horas. Y luego ese cuero, que muchas veces no ha sido piquelado, pero ha sido medianamente desencalado a un valor de pH 6, 6.5, ya está en condiciones de admitir el curtiente. Mediante este método se obtienen cueros, digamos, una suela elegante, sin arrugas, sin pliegue. El crupón mantiene una presencia muy linda y queda precurtido en su parte exterior por el curtiente vegetal. Entonces, resumiendo, ¿no? Resumiendo el método se emplea un sistema de precurtido a medio grado Boumet sobre crupones, tripas levemente desencaladas hasta un pH de 6.5, y luego se entra en los fulones, en los tambores giratorios, utilizando en ellos soluciones mucho más concentradas de curtientes vegetales y sintéticos también para acelerar, digamos, el proceso de curtido. Entonces, estas soluciones que se utilizan en los tambores giratorios son bastante concentradas, ¿no? Se puede llegar a altas concentraciones, por ejemplo, 13 grados Boumet, requiriendo entonces, por lo tanto, se requieren para ello cantidades importantes de tanino para llegar a esas concentraciones. Pero los baños no son desechables así, ¿no? Entonces son reciclados, lo que permite aprovecharlos, digamos, más eficientemente. Los crupones se curten a 13 grados Boumet de densidad, mientras que la cabeza y las faldas del cuero se curten a 11 grados Boumet. Los tiempos aproximados para curtir crupón, por ejemplo, oscilan entre 4 y 8 semanas, 1 mes a 2 meses. El giro de los tambores en estas soluciones concentradas no debe ser continuado, porque el curtiente demora en atravesar de lado a lado el cuero, el espesor del cuero, y por lo tanto provoca que la temperatura se eleve en forma importante, lo cual no es conveniente. Teniendo en cuenta que el curtido no pasa, digamos, de lado a lado, ¿no? Ya que tarda, digamos, bastante tiempo de hacerlo,
del lado de la flor hacia la carne o viceversa, digamos, ¿no? Entonces, ya sigamos a ver. Entonces, dado que no es rápida, digamos, la penetración del curtiente, con este método, la piel en tripa se halla muy sensible y con una temperatura, digamos, estable, igual o mayor a 40 grados centígrados, el material tiende a hidrolizarse y a separarse en dos, debido a que se descompone el colágeno de la piel sin que llegue a curtirse, digamos, y se separa en dos partes. Para evitar este inconveniente se pone en movimiento el tambor, el fulón, y se detiene de cuando en cuando. Para ello también contribuyen los taninos sintéticos auxiliares que, repetimos, por la pequeñez de su molécula, ingresan primeramente, neutralizan y ayudan a penetrar los extractos vegetales del tanino natural. Curtición rápida. Siempre la tecnología ha ido tratando de acortar el proceso, digamos, ¿no? Como ustedes están viendo. Entonces se han desarrollado sistemas de cultivo vegetal rápido para satisfacer la demanda del mercado, digamos, racionalizando los tiempos, simplificando los sistemas de cultivo convencional y adaptarse a las nuevas condiciones del mercado. A ver, perdón, aquí ustedes observan, por ejemplo, en la parte inferior, los noques, ¿no? Las fosas son estas de acá. Y allá al fondo, fíjense, se observa claramente los bombos giratorios, ¿no? Es el curtido mixto. Primero, tratamiento con caldo diluido, desde medio, digamos, hasta 1 grado Boumet, y después ya se ingresa, ya obtenida la penetración preliminar, entonces ya se ingresa a trabajar en los bombos giratorios. Sigamos a ver. Bueno, habiéndose realizado el cultivo preliminar en las fosas, ¿no es cierto? Las pieles son sometidas a la acción de jugos rotativos, mejor dicho, de jugo fuerte, de caldo curtiente fuerte, en los batanes, en los tambores rotativos, empezando con concentraciones de 6 grados Boumet, por ejemplo, y aumentando varias veces hasta llegar a unos 15 grados Boumet. Para el curtido de los cueros grandes y gruesos se tardan algunos días, 3, 4 días, y se trata de otro tipo de pieles más pequeñas, más delgadas, se puede hacer en un día, digamos, en pocas horas. Para los métodos de cultivo rápido, los cueros se encalan, o sea, se apelambran, ¿no? Se les pone la cal para separar la epidermis, se desencalan bajándole el pH, alistándolo para el curtido, se piquelan, ¿no es cierto? Y aunque a pH no tan bajos, digamos, como los normales para el cultivo con cromo, se inicia el proceso de curtición. En pocas horas, el curtiente atraviesa, digamos, el espesor del cuero. No hay en este caso, digamos, peligro de calentamiento debido al movimiento rotativo del tambor, ni peligro a que se seccione la piel en dos mitades, debido a que los taninos atraviesan de lado a lado del cuero. La duración del tiempo de curtido se reduce dependiendo de las condiciones de la curtiembre y dependiendo también del tipo de cuero. Puede tardar entre 4 a 20 días. El curtido en batanes, como es de suponer, digamos, debido a la acción de giro de los tambores, produce de por sí un aumento de la temperatura, ¿no? Entonces, ese hecho, digamos, es importante para el proceso, el movimiento de las pieles y el interior del tambor y el incremento de la temperatura.
por medio natural, digamos, ¿no? Por la misma acción de rotación. La rotación del bombo actúa en forma intensa sobre las pieles y sobre el caldo curtiente. Entonces importa mucho lo que se conoce como caída de las pieles dentro del tambor, ¿no? Debido a las clavijas, a los pivotes que tiene, ¿no? En las paredes interiores, esa función cumplen, ¿no? Las clavijas. Ese movimiento se regula mediante unas 40 clavijas fijadas en las paredes interiores del batán, que lo que hacen es evitar que se apelotonen las pieles en el interior del tambor y evitan, digamos, que éstas se limiten a rodar dentro del aparato. Las clavijas lo que hacen es elevar las pieles hasta la parte superior y las dejan caer en el líquido, sufriendo las pieles una serie de choques y presiones contra las paredes, entre sí mismas y contra el caldo curtiente. Y vamos a ver a continuación un método ideado para curtido vegetal, ideado por la empresa Bayer, que permite obtener un cuero curtido de buena calidad en pocos días. Vamos a ver el método. Entonces, este método también ha ido evolucionando. Al principio consistía en realizar un precurtido utilizando un curtiente sintético con cromo en fosa durante un día. El curtido final ya se hacía sin baño o con baño muy corto, empleando curtientes sintéticos y vegetales en fulón durante 1 a 2 días. Este método implicó una considerable reducción del tiempo de curtido, pero seguía siendo un curtido mixto. Primero el precurtido en fosa y después también el curtido en los tambores giratorios. Las investigaciones siguientes concluyeron en un procedimiento que se desarrolla únicamente en el tambor giratorio, con lo cual, por supuesto, se logró reducir aún más, digamos, los tiempos del proceso. ¿Cómo se procede? Se coloca en el fulón la piel en tripa, ya sabemos cuál es, apelambrada y alcalina, o sea, sin desencalar y menos sin piquelar. Pero se le agrega un agente de acondicionamiento que hace las veces de desencalante y acidulante. O sea, trata de reemplazar, digamos, ese agente que se agrega para acondicionar, trata de reemplazar el desencalado y el piquelado. Se continúa con el proceso utilizando un precurtiente sintético especial, un tanto ácido, para acelerar el atravesado del espesor de la piel y que ha absorbido este curtiente completamente. Este curtiente sintético aclara el color del cuero y prepara la piel en tripa para su curtido con extracto vegetal en polvo. Se enjuaga para eliminar sales, se eliminan los baños de este enjuague y se curte sin baño, utilizando curtientes vegetales y sintéticos. El procedimiento se realiza solamente en el tambor, ya no se utilizan las fosas. Y tiene la virtud este tipo de curtido de Bayer de que genera muy pocos baños residuales, que es importante desde el punto de vista de la no contaminación del ambiente. Los cueros obtenidos son de buena calidad, tienen un color claro, limpio y uniforme. En este sistema de Bayer que se utiliza a nivel industrial, las pieles se desencalan hasta un pH, un valor 6.5, controlado mediante indicadores. Esas pieles ya desencaladas son acondicionadas con una ligera precurtición de la siguiente manera: se cubren con agua y se hace girar dentro del tambor por el espacio de 1 hora, utilizando un curtiente sintético auxiliar como precurtido. 1%
de este curtiente sintético sobre el peso de las pieles en tripa. El baño se escurre, se pone baño nuevo y se ajusta el pH a 6.5 utilizando bisulfito. Se le agrega extracto de quebracho soluble en frío, 3%, y se hace girar el tambor durante 1 hora. La piel se torna de un color pálido y la flor queda lisa, sin pliegue. Se incorpora al fulón un 10% del baño residual de la curtición anterior, que tiene una concentración de alrededor de 13 grados húmedos y un pH 4. Se hace girar el tambor 2 a 3 horas para lograr el agotamiento de los caldos curtientes y se desecha el baño. Las pieles se hacen pasar al fulón de curtido que contiene el licor residual de la partida anterior. Se agrega agua en un 10% y se logra concentraciones de 11-12 grados Boumet y se hace girar el fulón hasta que la concentración disminuya debido a 9 grados Boumet, digamos, debido a que se aumenta la temperatura, básicamente, ¿no? Por acción del tambor. Se aumenta la concentración agregando la mezcla de extractos atomizados adecuada para lograr concentraciones hasta de 11 grados Boumet. Esa concentración se mantiene adicionando en forma gradual extractos en polvo hasta que quede completada la penetración del curtiente, lo cual se consigue en unos 2-4 días. Luego el cuero ha sido atravesado, se refuerza el licor para que llegara a concentración de 13 grados Boumet, empleando extracto atomizado, y a veces se puede también acidificar con ácido fórmico hasta un pH 3.9-4 para mejorar la fijación de los taninos, y si el fulón se haya provisto de sistema de resistencia al calor, se puede elevar la temperatura a unos 39 y 40 grados centígrados. ¿Qué controles? Como en todo proceso se estila hacer control, pues, ¿no? De la temperatura, pH, ¿no es cierto? Concentración de los baños, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué controles se hacen al cultivo de aceite de pescado? Grasas no saturadas de aceite de pescado. Todos los aceites de pescado son utilizables dependiendo de ello, de su índice de acidez y índice de yodo. El aceite de hígado de bacalao, por ejemplo, es uno de los materiales preferidos para ejercer la acción de curtiente, porque contiene los ácidos grasos no saturados, por lo tanto es apropiado para este tipo de curtición. También se puede utilizar aceite de tiburón, aceite de pescado en general más propiamente. El cultivo con aceite tiene una temperatura de contracción entre 58 y 65 grados centígrados. La temperatura empieza a encogerse, ¿no? ¿Qué tipo de material se emplea para este tipo de curtido? Debe tener el material una estructura fibrosa abierta, por eso es que se la divide, digamos, en 2 capas en la máquina de dividir. Obtenemos el lado de la flor, de un espesor lo más fino posible. Llamémosle así, que no es exactamente la mitad. El resto de la piel constituye el cerraje, digamos, ¿no? O el descarne, que se destina para la curtición al aceite. Fíjense que para el curtido al aceite se utiliza el cerraje, la parte fibrosa, digamos, ¿no? No la napa, no la flor. La razón por la cual se separa el lado de la flor es para conseguir que la piel agamuzada tenga una mayor absorción. ¿No es cierto? Tiene que tratarse de un material abierto que absorbe fácilmente el curtiente. El lado de la flor, que resulta de la máquina de dividir,
de la separación de la napa, ¿cierto? Del lado de la napa. Se emplea generalmente en el cultivo con materia vegetal destinado a productos de marroquinería. Entonces, ¿cómo se procede, digamos, para este tipo de cultivo? Luego de un procedimiento de ribera normal, o sea, las pieles de ribera, quiere decir que han sufrido el tratamiento de las pieles en tripa, en otras palabras, se llevan a un pH entre 5 y 6 a fin de que se las pueda escurrir fácilmente a una humedad de 40-50%. Es decir, saliendo del proceso de cultivo, tiene 70-80% de humedad. Entonces, mediante esas máquinas de escurrir, hay que reducirle esa humedad, digamos, a un 40-50%. El escurrido nos permite eliminar de la piel el agua que está, que fue absorbido entre la fibra, de manera que solo queda en la piel el agua que se unió al colágeno. Es decir, que la fibra queda todavía parcialmente húmeda. Una precurtición utilizando formaldehído permite estabilizar la estructura de la fibra de la piel, permitiendo un escurrido más intenso, y además protege las fibras de un recalentamiento durante el proceso de oxidación de los aceites, digamos, ya que hemos dicho de que hay que exponer el material a la acción oxidante del aire atmosférico. Entonces produce la oxidación, el aire, la oxidación del material de los aceites. Las pieles escurridas son cargadas en los tambores, ¿no es cierto? Conteniendo 40% de aceite de pescado por un periodo de algunas horas, 4 o 5 horas, tiempo durante el cual el aceite es absorbido completamente. Luego las pieles son colgadas en una estufa a una temperatura de unos 40 grados durante un día, día y medio, 2 días, o se tratan en fulón de aire caliente durante unas 12 horas. ¿Ya? Al reducir la humedad de las pieles, se promueve el calentamiento de las mismas, lo cual facilita que el aceite penetre en el interior del cuero. Además, aumenta la porosidad de la piel y la superficie interna que queda expuesta al aire. El aire, entonces, efectúa una acción oxidante sobre el aceite de pescado y durante el tiempo que dura el proceso se produce liberación de calor y disminuye el índice de yodo. O sea, es una reacción exotérmica, desprende calor. Se produce una oxidación y una polimerización de los aceites. La piel se vuelve de color amarillo, típico del material curtido con aceite. Los agentes oxidantes y los productos secantes, más bien, facilitan el proceso de oxidación y la obtención de temperaturas de contracción mayores. Para mejorar el color de las pieles curtidas con aceite, se suele utilizar como agente blanqueante permanganato de potasio, y al cual se lo somete a una reducción posterior con bisulfito u otro compuesto reductor. El exceso de aceite hay que eliminarlo y se lo puede hacer mediante desengrasado en seco. En los modernos sistemas de cultivo con grasa, se efectúa un tratamiento utilizando formol antes del cultivo con el aceite de pescado, y con ello se consigue reducir bastante la cantidad de aceite que es necesario utilizar. El cultivo con aceite tiene poca afinidad, el material curtido con aceite, o sea, ¿no? Los cueros resultantes son poco afines con los colorantes y grasas que son aniónicos, pero es posible teñirlo utilizando colorantes ácidos para lograr tonos pálidos y obtener colores más intensos empleando colorantes reactivos.
El cuero curtido al aceite y contraído por el calor tiene la propiedad de recobrar rápidamente mediante enfriamiento su superficie, ¿no? Esto es típico del material curtido con aceite. Para eso se suele utilizar también aldehído, ¿no? Para lograr esa la recuperación de la forma, ¿no? Del original del material. Bueno, entonces, hasta aquí hemos visto ya las tres clases de curtido. Entonces, sigamos entonces con el escurrido. Esta es una operación ya mecánica, ¿no? Que se realiza más que nada, digamos, con los cueros curtidos con cromo. Los cueros curtidos con cromo, con sales de cromo, se suelen someter al escurrido. Bueno, para ello, primeramente, estas pieles, después del curtido, se las hace reposar sobre caballete. Con ello se pretende evitar la formación de manchas de cromo y, ¿no es cierto?, con este reposo durante 1 o 2 días. Durante este reposo, entonces, continúa combinándose la sal de cromo con la proteína, a la vez que se libera ácido sulfúrico que queda retenido por la piel después de curtida. La máquina de escurrir tiene el siguiente esquema, consta de una serie de rodillos, cilindros giratorios, ¿no? Tiene los cilindros, tiene rodillos de presión, 3 y 4, revestidos que tienen una superficie cubierta de fieltro, es una tela, digamos, para absorber la humedad, ya que se trata de absorber la humedad del cuero. Los cilindros 3 y 4 que giran en el sentido indicado. El material se desplaza por los cilindros de la máquina desde abajo hacia arriba y al lado izquierdo en esta figura, ¿no? También se observa que la máquina dispone de un cilindro de cuchilla que tiene la función de reducir las arrugas, los pliegues, digamos, ¿no? Que normalmente acompañan al cuero curtido. Gira en ese sentido que está indicado. Además hay un rodillo de goma que es basculante, es decir, que se desplaza para poder colocar la piel en la máquina. Al igual que el rodillo 4, ¿no es cierto?, también es basculante, es decir, que para colocar la piel en la máquina, entonces esos cilindros se pueden mover, se pueden desplazar. Después del reposo, entonces, los caballetes que hemos indicado, que hemos visto, el cuero es escurrido con la finalidad de facilitar la operación de dividido en azul o de rebajado para dejarlo al espesor adecuado. ¿Qué es el dividido en azul? Vamos a ver nosotros cuando veamos la operación de dividido, que se puede hacer en diferentes etapas del proceso, el dividido. Bueno, siempre se hace en la división, pues en la máquina divisora, ¿no? Pero esto se puede instalar antes o después de determinadas operaciones del proceso en la curtiembre, ¿no? Entonces se puede hacer el dividido en azul. ¿Qué quiere decir en azul? El azul es el color típico de los cueros curtidos con sales de cromo. Tienen ese color. Por eso dice dividido en azul, quiere decir que podemos dividir una vez el cuero ha sido curtido con sales de cromo. O también puede ser antes, como vamos a ver, ¿no? Puede ser después del pelambre, por ejemplo. Tiene diferentes características, la misma máquina de dividir. O también, entonces, facilita la operación de dividido en azul
o de rebajado. ¿Qué es la operación de rebajado? Ya vamos a ver, también es una operación mecánica que consiste en lograr uniformidad en el espesor del cuero, que no quede disparejo, porque sale de la máquina de dividir todavía disparejo, entonces hay que, la siguiente etapa, la siguiente operación es el rebajado, para dejarlo un espesor uniforme. El cuero curtido al cromo tiene entre 70 y 75% de agua y necesita ser escurrido, reduciéndole la humedad a un tenor 50-55%. Al escurrirlo, nosotros logramos eliminar la mayor parte del agua contenida entre las fibras y también se eliminan las sales del cuero, porque si el cuero lo sometiéramos a un secado, ¿cierto? No a un escurrido. Si lo secáramos al sol, por ejemplo, lograríamos que se evapore el agua, pero no lograríamos extraer las sales, ¿no? Que quedarían de todas maneras y podrían generar o originar eflorescencias salinas. Entonces, al escurrirla, el cuero curtido, al escurrirlo, eliminamos tanto el agua y las sales, ¿no? De eso se trata. Entonces, hay la máquina de escurrir típica es esta que mostramos acá en el esquema este. Ya, máquina discontinua de cilindro. Consta de 2 cilindros grandes recubiertos de mangas de fieltro, son estos 3 y 4. El cuero pasa entre los rodillos, a los cuales se le aplica una elevada presión. Comprimiendo, se logra comprimir con esa presión las fibras del cuero y el cuero, las fibras que están húmedas, conteniendo agua y sales, expulsan el agua contenida entre ellas, entre las fibras. Entonces, tienen, como dije, la superficie de estos cilindros 3 y 4 recubierta con fieltro, que se los coloca, digamos, con el propósito de que absorban el agua que sale del proceso de escurrido. Sigamos. Vamos, Antonio. También, como hemos visto, la escurridora tiene un cilindro de cuchilla, ¿no? Distribuida en forma helicoidal, en forma de V, que se utilizan para, este cilindro tiene la función de evitar la formación de arrugas en la superficie del cuero. Estas máquinas de escurrir pueden tener una velocidad de transporte hasta 700 metros por minuto y se aplican presiones grandes, digamos, ¿no? Entre 8 a 17 kilofuerzas por centímetro lineal, lo cual representa una fuerza de hasta 35 toneladas. La cantidad de agua que se escurre depende de la presión que se le aplica a los cilindros y la velocidad de transporte que tenga la máquina. En general, la presión de los cilindros se consigue mediante un sistema hidráulico. El escurrido de los cueros al vegetal, dado que son más gruesos, más grandes y con mayor contenido de agua, ¿no? Mayor cantidad de agua, se realiza con máquinas de escurrir en tanto especiales, digamos, porque se han de aplicar presiones de mayor fuerza, digamos, hasta del doble, digamos, de la fuerza total que se aplica, hasta 65 toneladas. Máquina continua de cilindro es otro tipo de máquina escurridora, pero es una máquina doble, digamos, se consta de dos escurridoras igualitas a lo que hemos visto, unidas por un transportador. En esta la piel se introduce en forma manual en la primera prensa
y a la salida de la misma, mediante el transportador, se lleva a la segunda con la finalidad de escurrir la otra mitad. Las máquinas de escurrir continuas tienen dos cintas de fieltro cilíndrica que se pueden tensar y que en la zona de trabajo disponen de 2 o más cilindros, pares de cilindros, a los cuales se le aplica presión para eliminar el agua contenido en la piel, en el cuero ya. La presión entre los rodillos se regula por el sistema hidráulico y la velocidad de transporte puede llegar hasta los 20 metros por minuto. El requisito es que los cilindros giren con la misma velocidad de rotación a efecto de que no se produzcan desplazamiento de la flor por diferencia de velocidad de un cilindro con relación al otro. ¿Ok? Centrifugadora. El centrifugado es un caso especial, digamos, de la máquina de escurrir y con este sistema de centrifugado se someten básicamente las pieles destinadas a la peletería. Ya hemos visto que la peletería es un tipo de curtido muy especial donde el objetivo es que el pelo quede anclado en el cuero ya una vez curtido. Entonces, si ese es el caso, se ha buscado este método de centrifugado a efecto de que dañar en la menor proporción posible ese cuero, digamos, que es característico del curtido de peletería. En el centrifugado se colocan las pieles en forma uniforme en una especie de recipiente o canasto hecho de plancha de acero inoxidable y que es perforado. El peso debe estar bien equilibrado en el canasto, el peso de las pieles, ¿no? El canasto gira a una determinada velocidad para que el agua sea expulsada a través de los orificios de manera igual, digamos, a un centrifugado en máquinas de lavadoras domésticas. El diámetro del canasto es de 600 a 800 milímetros. Dividido. El dividido tiene el objetivo de separar la piel en 2 mitades, el lado de la flor y el lado de la costra o serraje. Se trata de una operación mecánica que se hace solamente, fíjense, a las pieles grandes y gruesas, las pieles de bovino, por ejemplo. Una vez han sido apelambradas y descarnadas. En ese caso decimos que podemos hacer el dividido a las pieles en tripa, o sea, antes del curtir. Pero también generalmente se hace el dividido después del pelambre, eso es el dividido en tripa. O también podemos hacerlo después de obtener ya el cuero curtido. Eso se llama dividido en estado cuando el cuero está en estado ya en cromo o en azul. Les repito, ese término es debido a que el cuero curtido con sales de cromo típicamente tiene esa coloración azulada. Para dividir en verde, es decir, antes del pelambre. Ingeniero, una preguntita. Sí. Pero ¿tiene algún efecto especial en el dividirlo después del pelambre a dividirlo después de la curtición? Eso es lo que vamos a ver ahorita. Ya. Claro Okay. claro que tiene diferencia porque el estado de la piel no es igual, pues, ¿no? Ya cuando ha sido curtido ya tiene su espesor uniforme y cuando dividí en estado de tripa la piel está hinchada, ¿no? Es más gruesa, de mayor espesor, entonces es más difícil, digamos, ajustar el grosor de las mitades de la división
al espesor que uno quiere, ¿no? Es más complicado, pero tiene ventajas, pero también tiene desventajas, como vamos a ver. Ok, gracias. Ya. Para dividir en verde, o sea, antes del pelambre, ¿qué es dividir en verde? Después que las pieles han sido limpiadas, llegan a la curtiembre, se las rehidrata o se las limpia mediante el remojo, ya son las pieles antes del pelambre, digamos, ¿no? Para dividir así en ese estado las pieles, las máquinas deben ser muy precisas porque deben absorber todas las imperfecciones que caracterizan la piel en ese estado. Además, la piel debe tener un pelo corto, porque no se le ha sacado todavía la epidermis, acuérdense, está con pelo todo, la epidermis y pelo, porque resulta que se suele anudar y provocar anudar el pelo en los elementos de la máquina y provocar fallas en el proceso de dividir. Pero tiene la ventaja de que haciendo esa división en estado de tripa verde, digamos, en verde, podemos llegar a aprovechar los subproductos como el colágeno, digamos, colágeno puro, cosa que no se puede, digamos, hacer dividido después de curtido. El cuero curtido es dividido en dos capas, en dos mitades, la capa de la napa y el descarne. El descarne, que es la parte inferior del cuero, puede a su vez dividirse más de una vez, sobre todo cuando resulta muy grueso. Dado que el lado de la napa de la flor hay que tratar de que sea el más delgadito posible. Por lo tanto, a veces cuando el cuero es grueso, bastante grueso, el espesor del descarne es bastante significativo. Entonces, por eso dice, si es muy grande, se lo puede dividir más de una vez, una, dos veces, tres veces, no sé. ¿Ya? Cuando se procede a hacer el dividido en estado de tripa, nos permite obtener un lado de la flor más delgado que la piel del que procede y, sobre todo, a ver, fíjense, facilita las operaciones químicas que siguen al mejorar la penetración de los productos. ¿Cuáles son las operaciones químicas que siguen? Por ejemplo, el desencalado, el purgado, el piquelado. Entonces, ¿no? Esas son las operaciones que siguen. Entonces, ahí, en esas operaciones, podemos mejorar la penetración de las sustancias que se le aplican, de los productos que se le aplican. Otra cosa, hay un menor riesgo de que se forme ácido sulfídrico durante el piquelado, si queda sulfuro ocluido en este proceso. También, al dividir en tripa, se logra una mejor calidad del cuero acabado y resulta en una mayor superficie, ya que hay una menor tendencia a que se encoja, digamos, el cuero en la curtición. ¿No? Los recortes del descarne, que es la parte inferior, ¿no es cierto?, pueden utilizarse para obtener gelatina. A partir de este momento también, esta es otra ventaja, que hay mayor flexibilidad en el proceso, ya que el cuero destinado a la napa, ¿no es cierto?, el cuero que contiene la napa, se puede trabajar en forma independiente al descarne que resultó en forma separada. Por lo tanto, vamos a tener un proceso con mayor flexibilidad en el proceso de fabricación. Sigamos a ver. Ya, otra de las bondades, digamos, no se consume al dividir en tripa, ¿no es cierto? Ya hemos separado el descarne, por lo tanto, si nos da la gana, no consumimos cromo en el descarne. ¿Y por qué es importante esto? Porque el cromo es caro, pues, ¿no? Entonces, si estamos, y el descarne tiene un valor comercial bajísimo,
Entonces, estamos utilizando un producto caro, el cromo, digamos, es un material que lo vamos a vender barato, o no tiene mucha salida, entonces no es negocio, digamos, ¿no? Por eso dice, no tiene dividir en tripa, ¿no? Es que no consumimos cromo en el descarne. Y si dividimos, hacemos el dividido en curtido, una vez curtido el cuero, ya hemos utilizado cromo en toda esa serie de operaciones, ¿no? Entonces dice, no se consume cromo en el descarne porque al dividir en cromo se tratará de un recorte con poco valor comercial, pero también tiene desventajas, ¿no? Pero, ¿cuáles son las desventajas? Requiere más mano de obra porque son las pieles más grandes, más pesadas, entonces necesitan más operarios, ¿no? Se manejan pieles más pesadas y húmedas, tan húmedas, ¿no? Y es más difícil ajustar el grosor del dividido al espesor del artículo final debido al estado de hinchamiento que tiene la piel. Es lo que me preguntaba uno de los compañeros. Entonces, se hace el dividido en un espesor algo menor del doble del que se quiere obtener el cuero acabado. Al dividir en cromo, al dividir una vez ha sido curtido ya el cuero, ¿qué ventaja y qué desventaja tiene? Obtenemos una mayor productividad y regularidad en el grosor del dividido. Claro, debido a que ya las pieles son más manejables, tienen un espesor mucho más uniforme, entonces es más fácil, ¿no? La velocidad de la operación de dividido es mayor también. Puede llegar a 20, 25 metros por minuto, obteniéndose una mayor productividad, unas 200 pieles vacunas por hora. Otra de las ventajas, se emplea menos mano de obra. ¿No es cierto? Se emplea menos mano de obra, ya que no hemos hecho la división en tripa, ¿no? Entonces, no es necesario utilizar tanto mano de obra como si hacemos la división en estado de tripa. Y es más fácil ajustar el grosor del cuero a lo deseado, al grosor deseado. El manejo de las pieles es más fácil, es más cómodo para los operarios. Pero, ¿qué podemos anotar como desventaja? Que los recortes cromados que han absorbido ya este cromo del descarne son bajos. Se venden baratos, si es que se venden. Otra desventaja, se hace más difícil la penetración de los productos químicos en operaciones como el desencalado, piquelado y curtido al cromo. ¿No es cierto? Pues, si no hemos dividido, las pieles absorben más difícilmente los productos que se les agrega. Y esto afecta la calidad del cuero para algunos artículos. Pueden aparecer pliegues, arrugas, sobre todo en las pieles más grandes, pesadas. No es posible realizar artículos delicados, finos. Hay una menor resistencia del material al desgarro que habiendo dividido en tripa, y hay una disminución de la superficie final del cuero de alrededor de un 5%. Otra de las desventajas, que el proceso de curtido será más largo, o sea, no es lo mismo curtir mitades, digamos, ¿no? Mitades si hemos hecho la división antes del curtido, no es lo mismo dividir cueros más delgados, más livianos, que dividir cueros que curtir cueros más pesados. Entonces, por eso dice, el proceso de curtición será más largo. El cuero sin dividir, que no fue dividido, requiere entre 14 a 18 horas en el proceso de curtido, mientras que el dividido en tripa solamente requiere unas 10 horas más o menos. Pero las máquinas de dividir pieles en cromo son muy precisas, ya que trabajan con cuero de menor espesor que el de la piel en tripa, porque la piel está más compactada.
Máquina de dividir. ¿En qué consiste la máquina de dividir? La que hace todo esto, digamos, que acabamos de mencionar. Lo que hace es dividir la piel en dos secciones, el espesor. Para ello, utiliza una serie de cilindros y una cuchilla que ejerce el corte, una cuchilla en forma de cinta sin fin, que es la que produce el seccionamiento de la piel en las dos mitades. Esa cuchilla se mueve en un plano horizontal paralelo al lado de la flor y al lado de la carne. Esta es el esquema de la máquina de dividir. Esta es la máquina de dividir en tripas, pero para dividir también en azul o después de curtido, los elementos son prácticamente los mismos, solamente que hay una mayor eficiencia, digamos. Entonces, fíjense, por acá entra la piel, el cuero, digamos, que queremos dividir, ¿no? Aquí se topa con la cuchilla y sale por el lado superior el cuero flor dividido y por el lado de abajo el serraje. ¿No? Entonces la máquina, esta es la piel sin dividir, 1, dice, 2, es la mesa en que se apoya la piel, el cuero a curtir. La máquina dispone de un cabezal donde ahí se distinguen cilindro de presión, cilindro de transporte, 4 o 5, y un cilindro de goma grande, ¿no? Que giran, son giratorios, ¿no? Y 2 cilindritos pequeños de apoyo, cilindros de segmentos de apoyo. Entonces, fíjense, la piel, por el movimiento de los cilindros, del cilindro de transporte, es obligada a contactarse con la cuchilla, que viene en el otro sentido, en forma tangencial, y produce el seccionamiento de la piel en las dos mitades ya indicadas. La parte de la piel que queda entre la cuchilla y la flor constituye el cuero terminado, el cuero napa, mientras que la parte que se ubica entre la cuchilla y la carne constituye el de carne, que según su grosor puede ser más o menos aprovechable, dependiendo si sale grueso o de un espesor mucho más delgado. El grosor del cuero y del de carne se determinan por la distancia entre el filo de la cuchilla sin fin y el plano de la flor de la misma. En una piel sin dividir, cuanto mayor es esa distancia, mayor será el grosor del cuero acabado y menor el del de carne. Cuando el cuero a dividir tiene un grosor no mucho mayor que el cuero que se quiere obtener, solo habrán descarnes muy finos que no se pueden utilizar en la industria del cuero, pero se comercializan para producir cola, gelatina. Rebajado. Bueno, después del dividido, hay que hacer la operación de rebajado. Esta operación es para dejar el cuero, la superficie del cuero con un espesor uniforme, ya el espesor definitivo prácticamente, ¿no? Se hace después del dividido, ya sea en tripa o después del curtido. Su objetivo es conseguir un espesor uniforme del cuero, puesto que sale disparejo de la máquina de dividir. Esta operación se le hace al cuero que se emplea sobre todo para fabricar prendas de vestir, dándole un grosor entre 1.6 a 1.8 milímetros. En esta operación de rebajado es donde se ajusta el espesor del cuero al grosor deseado. Entonces, se consigue cuero de espesor uniforme, tanto en un cuero específico como en un lote de cuero.
La máquina de rebajar consta de un cilindro de cuchilla, que se observa aquí, el cilindro 5, cilindro de cuchilla con filo helicoidal, es un cilindro que gira en el sentido indicado, fíjense, ¿no? En sentido contrario a las agujas del reloj. También hay una piedra de afilar las cuchillas del cilindro de cuchilla, este 7. Una mesa operativa, 1, o 2 más bien, y 1 es el cuero que se quiere procesar, se quiere rebajar. Y dispone también un rodillo de transporte, rodillo de cuchilla, ¿no? Las aletas y el disco de afilar. Bueno, el grosor del cuero va a depender del uso al que se va a destinar. Por ejemplo, aquí están diferentes tipos de cuero: napa para confección, para tapicería, para calzado, para empeine, para zapatos deportivos, etcétera. Bueno, sigamos a ver. Entonces, el rebajado se practica sobre el cuero curtido con cromo o el cuero curtido con materia vegetal húmedo, una vez escurrido y dividido ya sea en tripa o en azul. La aplicación más común de esta operación de rebajado es para cueros vacunos, luego de haber sido dividido en wet blue, los cueros grandes y gruesos, ¿no? Después de curtido. Se puede también rebajar cueros que han sido curtidos con materia vegetal, cuero seco y pieles pequeñas sin dividir. Se rebaja del lado del lado de la flor y también del lado del descarne. El cuero flor es rebajado del lado de la carne y el descarne se puede rebajar de ambos lados. No se rebaja del lado de la flor, digamos, a efecto de no dañarla, ¿no? Ya que hemos dicho que es el componente más preciado del cuero curtido, lo que le da la elegancia, la calidad al cuero curtido, la flor. Además de obtener un cuero parejo y con el espesor requerido, el rebajado también promueve la apertura de la fibra para facilitar la introducción de los productos químicos en el cuero en las operaciones posteriores. El cuero que es rebajado en azul, o sea, después del curtido, pudo haber sido previamente dividido ya sea en tripa o en azul. Los cueros divididos en tripa, cuando han sido divididos en tripa, tienen, por supuesto, espesores menos uniformes que los que han sido divididos en azul. Y por lo tanto, este tipo de cueros requieren más rebajado que los divididos en azul. Neutralizado. Antes de recurtir, esta operación antes de recurtir los cueros, fíjense como no es suficiente el curtido normal, digamos, solamente el curtido, sino que también es necesario recurtir los cueros. Vean, abrir. Entonces, antes de producir el recurtido con curtientes orgánicos, naturales o sintéticos, es necesario neutralizar el cuero curtido al cromo y para hacer posible que los recurtientes y colorantes penetren de una forma más fácil y más uniforme. Al mismo tiempo, el neutralizado
permite compensar diferencias de pH entre pieles diferentes, como por ejemplo a las que se recurten en forma conjunta, pieles que proceden de diferentes curticiones, y particularmente cuando se transforma wet blue de diferentes procedencias. El cuero curtido al cromo tiene la característica de que es altamente catiónico. El neutralizado tiene como objetivo reducir esa cationicidad de los cueros curtidos con cromo para poder luego penetrar con los productos que se utilizan posteriormente, los cuales son generalmente aniónicos. Dice que este proceso, más que neutralizado, debería llamarse desacidulado. ¿Por qué? Porque nunca se llega al pH neutro, que es el 7. Y de lo que se trata, y porque además se trata de eliminar los ácidos fuertes, los ácidos libres más bien formados, y porque muy raramente se llega, como dije, al pH neutro. La forma como se hace el neutralizado influye en la calidad del cuero. Para obtener cuero blando, el neutralizado debe hacerse en forma intensa por todo el corte del cuero, y si queremos obtener cuero curtido más firme, el neutralizado debe hacerse solamente hasta determinada profundidad. El grado de neutralizado varía dependiendo del tipo de cuero. El cuero napa, por ejemplo, que va a ser destinado a napa para confección, por ejemplo, requiere generalmente un neutralizado uniforme. El tipo de neutralizado y su intensidad que se hace afecta la fijación también de los colorantes y recurtientes, y influye también en el tacto del cuero obtenido. Es necesario, digamos, tratar de que nunca se realice un neutralizado excesivo o en forma muy violenta, ya que si ello ocurre, vamos a obtener una flor del cuero suelta y áspera, tacto vacío, problemas de descurtición y precipitación del cromo sobre la superficie del cuero, o sea que el cromo no penetra en todo el espesor debidamente. Luego de neutralizado, se dejan los cueros en el baño para que tengan homogeneidad. ¿Y qué se utiliza como agente neutralizante? Se utilizan los productos neutralizantes propiamente dicho, como el bicarbonato de sodio, que ejerce una acción en profundidad y no presenta peligro de desacidulación, siempre y cuando, digamos, las cantidades que se añaden no sean excesivas, ¿no es cierto? En ese caso se disuelve más, y si se disuelve a más de 35 grados, de lo contrario se forma carbonato de sodio, un neutralizante. También una sobredosis de bicarbonato de sodio lleva en forma irremediable a pH muy elevado, muy por encima de 6, con el riesgo, digamos, de que, o mejor dicho, con problemas de que se presente soltura de la flor en el producto y la flor basta. También, además de los neutralizantes típicos, se utilizan otras sustancias que actúan como neutralizantes y como enmascarantes. Ya sabemos qué son los enmascarantes. En este caso, los más comunes son las sales del ácido fórmico, como el formiato de sodio y el formiato de calcio. O sea,
que tienen efectos suaves de promover la desacidulación. También el acetato de sodio es una sal del ácido acético, donde reemplaza el sodio por un hidrógeno, ¿no? En el grupo carboxílico. Tiene efectos suaves de acidulación, adecuado para cueros claros y curtidos con sales de aluminio. También sulfito de sodio, que acentúa el color del curtido cromo a verde. Polifosfatos también frecuentemente empleados combinándolos con bicarbonato de sodio, las sales de ácidos orgánicos como el ácido láctico, del ácido oxálico y del ácido sulfostálico. También hay neutralizantes que también son recurtientes, son de carácter aniónico, y en este caso el anión se une, es decir, que se enlaza químicamente a la proteína. No se trata de curtientes en realidad, porque los enlaces que forman son muy débiles. Con estos productos es posible modificar lo que se conoce como el punto isoeléctrico del cuero, que es el estado en el cual un coloide es exactamente neutro desde el punto de vista eléctrico en relación al medio ambiente, al medio circundante. Se trata entonces de cargas equivalentes, pero de signos contrarios. Esta característica se puede aprovechar cuando disminuye la cationicidad del cuero curtido con cromo, y de esa manera no habrá necesidad de subir el pH para neutralizar, y por lo tanto no se correrá el riesgo de problema de descurtición por precipitación del cromo. En general se emplean los tres, o sea, los neutralizantes enmascarantes y neutralizantes irregulantes. ¿Qué se debe controlar en el proceso de neutralizado? La cantidad de sustancia neutralizante que se agrega, el peso aproximado de los cueros que se procesan, el pH final del baño, el pH del cuero. Para ello se corta un pedazo de cuero en una zona de estructura dérmica compacta y se lo deja gotear ese corte transversal con una solución de indicadores verde de bromocresol al 0,1%, disuelto en alcohol al 50%. Entonces, en la medida que se presenta la decoloración, se nota el avance de la intensidad de penetración del neutralizante y el valor del pH del cuero, que es lo que más nos interesa. Intervalos de viraje del verde de bromocresol es un indicador, ¿no? Amarillo significa un pH de 3,4 y menos. Verde amarillo, pH 4, verde pH 4,5, verde azulado, pH 5, y azul, pH 5,4 y más. Bueno, vamos a quedar aquí nomás ya, jóvenes. Nos toca el recurtido. Yo les agradezco nuevamente su paciencia, ¿no? Y los espero para la próxima, el jueves. Muchas gracias. Ya, ingeniero, gracias a usted. Gracias nuevamente. Ingeniero. Hasta luego. Chao, compañeros.